Los recién lanzados iPhone 12, tan amado por muchos y tan odiado por otros, ha sido nuevamente la burla en hardware, ya que ha sido superada por otras marcas que hace poco lanzaron dispositivos que al parecer son muchísimo más superiores a la nueva gama de dispositivos de Apple. Y si quieres saber más sobre esta noticia, quédate en este canal Futuro Tecnológico, donde la tecnología es primordial. Vamos con el video. Así es amigos, llegó la hora de la verdad para los dispositivos de la compañía de la manzanita. Momento para que se evaluaran sus cámaras ante varios de sus rivales, y por ello DxOMark hizo y publicó lo que serían los resultados de estas duras pruebas, y vaya qué sorpresa nos llevamos. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! De acuerdo con estas pruebas de DxOMark, Apple con su nuevo iPhone 12 no consiguió un buen lugar en esta lista, ya que la firma de la manzanita fue superada por Huawei con su Mate 40 Pro, con una puntuación de 136. Por otro lado, el Xiaomi Mi 10 Ultra logró el segundo lugar con 133 puntos, y finalmente en el podio se posicionó el Huawei P40 Pro con 132 puntos. Apple, con su teléfono insignia más potente, el iPhone 12 Pro Max, lastimosamente consiguió el cuarto puesto con 130 puntos, y luego el quinto puesto con el iPhone 12 Pro, a pesar de tener el mismo tipo de cámaras, logró obtener 128 puntos. Aunque estos nuevos dispositivos de la manzanita mordida mejoran un poco con respecto a sus antecesores, que son el iPhone 11, DxOMark afirma que la puntuación baja en estas pruebas se debe a que el gran problema de estos nuevos iPhone 12 es en el apartado de zoom, que su teleobjetivo solo llega hasta 2x, y aparte de eso tiene cierta pérdida de detalle en los resultados finales, y además se logra visualizar mucho ruido en escenas de poca luz o tomas nocturnas, y ponen este ejemplo de por qué los dispositivos de Huawei son muchísimo mejores, ya que tienen mejores tecnologías para fotos nocturnas y muchísimo mejor tecnología en zoom que los iPhones. ¿Y a ti qué te parecieron estas pruebas? ¿Crees que fueron justas o en realidad crees que Apple no mejoró mucho en el apartado de fotografía? Bueno, tu opinión quiero que me la dejes aquí debajo en la cajita de comentarios. Y vamos con el meme del video. El iPhone 12 vendrá sin cargador y sin AirPods, pero puedes usar los que ya tenías. Mi cargador, mis AirPods. De seguro a muchos les está pasando así. Toca comprar unos nuevos. Y bien amigos, recuerden, quédense en casa, cuídense mucho de ese bicho loco que no se ha ido. Y aquí les dejo un video para que los miren o bien los compartan con sus amigos. Y nos vemos amigos en un próximo video. Adiós.